Bienvenidos, queridos estudiantes, a una clase más de comunicación. El tema de hoy es análisis del discurso narrativo. Soy el docente Pablo Astorga y espero que esta clase te sea de provecho. Vamos entonces a ella. Bien, en primer lugar vamos a la definición de lo que es un análisis del discurso narrativo. Este consiste en el estudio de los textos narrativos entendidos como construcciones discursivas significativas. Esto quiere decir que a la hora de abordar y analizar un texto narrativo, lo que vamos a hacer es interpretar la parte significativa de este, es decir, el discurso, la intención que tiene el autor de ofrecernos esta obra. Además, también de los discursos de cada personaje, ¿no? De lo que dicen, de cómo actúan y el mensaje que nos deja la obra en sí, el texto narrativo en sí. Continuamos. Vamos a las características del discurso narrativo. En primer lugar, es intencionado. Al construir un discurso, existe un interés del comunicante, en este caso del autor, por lograr algo en el receptor, en este caso el lector. Pueden tener la intención de entretener, informar, convencer o persuadir. Uso del lenguaje figurado. Esto quiere decir que todo lo que se nos transmite a través del texto narrativo está relacionado con el dominio del lenguaje y la intención estética que se le da. Los escritores, es decir, los autores, aquellos que crean un texto narrativo, utilizan el lenguaje, pero no un lenguaje común, sino un lenguaje figurado, es decir, estéticamente trabajado. Y esta intención estética de transformar el lenguaje, pues tiene también una intención comunicativa. Y entonces así la obra es sensible de una interpretación discursiva. Por ende, el texto también es significativo, pues es creado para enviar un mensaje determinado. Y cuando todo texto es significativo, es discursivo. Además, es de interpretación múltiple, sobre todo el texto narrativo, que es un texto literario, pues puede ser interpretado de varias maneras, desde varios puntos de vista. Por último, es ideológico, pues expresa un determinado modo de pensar y de ver el mundo. Muy bien, a continuación tenemos una estructura de análisis del discurso narrativo creado por el profesor Antonio González Montes. Aquí tenemos, queridos estudiantes, en esta estructura, todos los elementos que participan en la constitución de un texto narrativo y de los cuales pues nosotros vamos a hacer un análisis. Tenemos al autor, que es quien escribe la obra, al narrador, que es creado por el autor y que está dentro o quien cuenta pues el texto narrativo, la historia del texto narrativo, y pues puede estar en pasado, presente, futuro, en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Luego tenemos los espacios, los objetos, los ambientes, la atmósfera del texto narrativo. Pues puede ser un cuento, puede ser una novela, en fin, una fábula. También tenemos a los personajes, a los sentimientos, ideas y palabras que estos expresan, y también a las acciones que se dan en el inicio, en el desarrollo o nudo o en el fin o desenlace. También tenemos un orden, ¿no? Que es parte de la trama. Además, también tenemos al narratario. El narratario vendría a ser, pues, el lector. A continuación, vamos a leer un cuento para explicar esta estructura y también vamos a resolver las preguntas de este. El texto narrativo se llama El ladrón de sábado, del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Espero que te guste. Hugo, un ladrón que solo roba los fines de semana, entra en una casa un sábado por la noche. Ana, la dueña, una treintañera guapa e insomne empedernida, lo descubre infraganti. Amenazada con la pistola, la mujer le entrega todas las joyas y cosas de valor y le pide que no se acerque a Pauli, su niña de 3 años. Sin embargo, la niña lo ve y él la conquista con algunos trucos de magia. Hugo piensa, ¿por qué irse tan pronto si se está tan bien aquí? Podría quedarse todo el fin de semana y gozar plenamente la situación.
Pues el marido lo sabe porque los ha espiado, no regresa de su viaje de negocios hasta el domingo en la noche. El ladrón no lo piensa mucho, se pone los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él, que saque el vino de la cava y que ponga algo de música para cenar, porque sin música no puede vivir. A Ana, preocupada por Pauli, mientras prepara la cena, se le ocurre algo para sacar al tipo de su casa, pero no puede hacer gran cosa porque Hugo cortó los cables del teléfono. La casa está muy alejada, es de noche y nadie va a llegar. Ana decide poner una pastilla para dormir en la copa de Hugo. Durante la cena, el ladrón, que entre semana es velador de un banco, descubre que Ana es la conductora de su programa favorito de radio, el programa de música popular que oye todas las noches sin falta. Hugo es su gran admirador y mientras escuchan al gran Benny cantando Cómo fue en un cassette, hablan sobre su música y músicos. Ana se arrepiente de dormirlo, pues Hugo se comporta tranquilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni violentarla. Pero ya es tarde, porque el somnífero ya está en la copa y el ladrón la bebe toda muy contento. Sin embargo, ha habido una equivocación, y quien ha tomado la copa con la pastilla es ella. Ana se queda dormida en un 2x3. A la mañana siguiente, Ana despierta completamente vestida y muy bien tapada con una cobija en su recámara. En el jardín, Hugo y Pauli juegan, ya que han terminado de hacer el desayuno. Ana se sorprende de lo bien que se llevan. Además, le encanta cómo cocina ese ladrón que, a fin de cuentas, es bastante atractivo. Ana empieza a sentir una extraña felicidad. En esos momentos, una amiga pasa para invitarla a comer. Hugo se pone nervioso, pero Ana inventa que la niña está enferma y la despide de inmediato. Así, los tres se quedan juntitos en casa a disfrutar del domingo. Hugo repara las ventanas y el teléfono que descompuso la noche anterior mientras silba. Ana se entera de que él baila muy bien el danzón, baile que a ella le encanta, pero que nunca puede practicar con nadie. Él le propone que bailen una pieza y se acoplan de tal manera que bailan hasta ya entrada la tarde. Pauli los observa, aplaude y finalmente se queda dormida. Rendidos, terminan tirados en un sillón de la sala. Para entonces, ya se les fue el santo al cielo, pues es hora de que el marido regrese. Aunque Ana se resiste, Hugo le devuelve casi todo lo que le había robado, le da algunos consejos para que no se metan en su casa los ladrones y se despide de las dos mujeres con no poca tristeza. Ana lo mira alejarse. Hugo está por desaparecer y ella lo llama a voces. Cuando regresa le dice, mirándole muy fijo a los ojos, que el próximo fin de semana su esposo va a volver a salir de viaje. El ladrón de sábado se va feliz bailando por las calles del barrio mientras anochece. Interesante cuentito. ¿De quién? Del genio Gabriel García Márquez. Muy bien. Ahora vamos al análisis del cuento. Esto ya es parte del análisis del discurso. Muy bien. Vamos entonces al análisis. Bien, vamos a la estructura 1. Vamos a hablar de el autor y el narrador. El autor, quien escribe la obra, es Gabriel García Márquez. Y el narrador, que puede estar en primera, segunda, tercera persona, y su narración puede estar en 3 tiempos, pasado, presente, futuro. El cuento está narrado en tercera persona y su narración está en presente, como vemos, ¿no? Muy bien. Vamos a la estructura 2, que son los espacios, objetos, ambientes, atmósfera. Los espacios son los lugares generales y amplios, puede ser una ciudad, donde interactúan los personajes, son significativos. El espacio es la casa de Ana, que es el lugar donde ocurren los hechos del cuento y puede significar un espacio familiar y privado, algo así como el hogar. Por eso, para el ladrón, quedarse allí es estar en el hogar, ¿no? Es muy importante para Hugo estar ahí porque le hace sentir parte del hogar. Ahora, vamos a los objetos. Son las cosas con las que interactúan los personajes.
Cada personaje le da un significado particular a un objeto y este pues lo toma. Se pueden notar varios, como la pistola, que no sirve de mucho, pues Ana y su hija se dejan robar. El cassette de música, que los ayuda a congeniar, generando un tema de conversación entre Ana y el ladrón. El desayuno que hace el ladrón, lo que refuerza la idea de hogar. Y los objetos robados que el ladrón devuelve y que significarían el acto ilícito que luego se transforma en algo así como perdón o redención. Ahora, vamos a los ambientes, que son los lugares particulares donde los personajes interactúan. Por ejemplo, una casa. Dentro de la casa de Ana podemos ver que existen varios ambientes. La sala donde ocurre el robo, pero también la recámara, donde despierta Ana, después de tomarse sin querer el somnífero. Pero sobre todo, el jardín donde el ladrón juega con Pauli, la hija de Ana, robando, entre comillas así, la labor del padre ausente. Bien, ahora vamos a la atmósfera, que es la carga temperamental de la escena narrada. Puede ser de suspenso, terror, violencia, romántica, etc. Se define como el contexto discursivo. Este cuento tiene una atmósfera sarcástica y cómica, como podemos leer, como hemos visto, ¿no?, en la historia, ¿no? Es bastante sarcástica y cómica, ¿no? Hay bastante humor dentro de este cuento Ladrón de Sábado. Bien, continuamos entonces con nuestro análisis del discurso narrativo. Vamos a la estructura número 3, personajes, sentimientos, ideas y palabras. Vamos a personajes, que son las personas, animales o cosas que construyen el discurso narrativo con sus acciones o decires. Este cuento breve tiene 3 personajes. Hugo, un ladrón que intenta lograr su cometido en casa de Ana, pero que termina congeniando bien con ella, y Pauli, la hija de Ana. Hugo termina usurpando el rol del padre ausente. Ahora, ¿qué sentimientos encontramos en el cuento? Los sentimientos son lo que expresan los personajes de manera directa o indirecta, es decir, inferida. Se infiere que este cuento expresa un sentimiento de sorpresa por cómo está narrado, es decir, fuera de lo común, pero también hace una crítica a las familias disfuncionales donde la ausencia del padre hace que tanto la amada esposa como la hija se sientan faltas de afecto. Creo que la falta de afecto la tiene también el ladrón, pues termina por sentirse parte de esa ilusión de hogar feliz que nos muestra el cuento. Interesante. Vamos a las ideas. ¿Cuál es la ideología del personaje? Ejemplo, a María le parecía buena idea la pena de muerte porque creía que los delincuentes no se podían regenerar. Si leemos eso dentro de un texto narrativo, podemos interpretar la forma de pensar de María, ¿no?, de este personaje. Bien, vamos a la respuesta. Los personajes se muestran muy naturales, pero con la gran diferencia de que actúan totalmente diferente ante una situación tan violenta como la de un robo. Es obvio, ¿no? Nadie reacciona de una manera tan cómica, sarcástica y fuera de lo real como en el cuento. El ladrón no roba, sino que da cariño. Ana no se siente intimidada, sino que se muestra servicial con el ladrón. Y Pauli, la hija, llena su vacío paternal con el ladrón. Una frase del cuento que lo resume todo. Rendidos, terminan tirados en un sillón de la sala. Esto nos muestra el placer y alegría que encontraron estos personajes al darse un poco de cariño, ¿no? Muy interesante. Ahora vamos a las palabras, que son aquellas palabras o frases que tienen un significado especial y muy significativo. Ejemplo, ella era su osita, la amaba, ¿no? Ahí ese osita está haciendo pues referencia a una forma afectiva de expresar cariño. La frase más significativa en el texto es extraña felicidad. Esto lo siente Ana en una parte del cuento. Significa que un ladrón, en este caso Hugo, le está dando cariño y atención, algo que el marido ausente quizás no le da. Allí está esa extraña felicidad. ¿Y por qué se extraña esta felicidad? Porque se le está dando un ladrón, el cariño, el afecto se lo está dando un ladrón, algo que un ladrón no hace, y por eso es esa extraña felicidad, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a la estructura 4, que son las acciones, y es la división del cuento en partes. Inicio, desarrollo o nudo, fin o desenlace. La división del cuento es simple.
Al inicio, Hugo, un ladrón, irrumpe en la casa de Ana un sábado por la noche. En el desarrollo o nudo, el robo iba a salir bien, pero Pauli, la hija de Ana, lo ve y este la distrae haciéndole trucos. El ladrón se siente muy bien en el lugar y termina quedándose allí. Tanto Ana, Pauli y el ladrón terminan congeniando muy bien al punto de tratarse como una familia feliz. Al final o desenlace, finalmente el ladrón debe irse, pero queda con Ana para volver el siguiente sábado y pasarla tan genial como lo pasaron aquel fin de semana. Muy interesante entonces esta trama. Ahora vamos a la estructura 5. El narratario es el lector y para saber ello nos preguntamos qué tipo de lector leerá este cuento y por qué. La respuesta es, este tipo de cuentos lo puede leer cualquier tipo de público y su intención es despertar la curiosidad y una que otra sonrisa de quien lo lea. Vamos al lector. ¿Quién es el lector? Quien lee la obra, es bastante obvio. Los estudiantes de tercero de secundaria en este caso. Bien, queridos estudiantes, les agradezco muchísimo su atención y espero que hoy hayamos aprendido un poquito más sobre análisis del discurso narrativo, que básicamente es la interpretación de textos narrativos. Soy el docente Paulo Astorga y espero que esta clase te haya sido de provecho. Nos vemos en una próxima ocasión.